Hola, soy la doctora Nuria Castellano. Voy a continuar con las conferencias para explicar los resultados de la campaña de 2020, de febrero-marzo de 2020, en el yacimiento de Oxirrinco que inició mi compañera, la doctora Pons. En esta ocasión voy a comentarles dos tumbas halladas en dos sectores de la necrópolis alta, dos sectores diferentes pero muy cercanos uno al otro. Primero les hablaré de la tumba número 45, cuya imagen la pueden ver en la pantalla, situada en el sector 36, que ya estuvo explicando la doctora Esther Pons, y después la tumba número 12, en el sector 2 de la necrópolis alta. Esta tumba número 12 no es una tumba nueva, sino que es la continuación de trabajos de excavación de una tumba que ya fue excavada en ocasiones anteriores. Para centrar un poco e iniciar esta explicación, tenemos una imagen que ya autorizó la doctora Pons del último día de campaña del año 2019 de este sector número 36. Están marcados aquí las estructuras que se exhumaron en la pasada campaña, la tumba número 38 de época saito-persa y las tumbas 39 y 40 de época greco-romana. Precisamente nosotros nos vamos a centrar en esta tumba número 40. Tienen aquí una imagen del primer día de excavación de la campaña de 2020, en el que se observa la estructura de esta tumba número 40. La excavación de la tumba número 40 será explicada por la doctora Maite Mascort. Aquí simplemente para situarles que esta tumba es una tumba con dos salas. Es una tumba de época grecorromana que fue después modificada en época bizantina, en la cual se hallaron numerosas inhumaciones. En la sala número 1, cuando ya prácticamente se habían retirado todas las inhumaciones que había, la última de ellas era un individuo dispuesto en dirección norte-sur con la cabeza hacia el sur en decúbito supino, con los brazos al lado del cuerpo y las manos sobre la pelvis, que presentaba aún restos de un sudario de color rojizo. Lo curioso de esta inhumación es que se encontraba apoyada sobre una pequeña estructura rectangular de medidas, como pueden ver, reducidas, 71 centímetros en su lado, en su muro este, y 91, perdón, en su muro norte, y 91 centímetros en su muro este. Y en relación con la tumba número 40, aquí pueden ver la disposición, estaba justo en la esquina suroeste. En un primer momento, esta estructura creímos que era un pozo de acceso a una tumba que se encontrará aún más profunda, ya que vimos que había un bloque de calcárea que asemejaba un primer escalón de acceso a esta tumba. El inicio de limpieza de esta pequeña estructura era al final de uno de los días de excavación. Al día siguiente, cuando llegamos a la excavación, un fragmento de un bloque del final de este muro oeste de la tumba número 40 se había desprendido y se estaba deslizando un sedimento formado por una arena de color más grisáceo, muy fina, que dejaba intuir que detrás de este muro, del muro oeste de la sala 1 de la tumba 40, podía hallarse otra estructura. Así que con una linterna procedimos a mirar en el interior y efectivamente nos encontramos con una nueva estructura. Dejamos en suspenso en un primer momento la excavación de esta estructura y nos centramos en el supuesto pozo de acceso. El sedimento que había el estrato que había en este pozo estaba formado por arena bastante fina con algunas pequeñas piedras y pudimos recuperar gran cantidad de canutillos de forma tubular y redonda, de color verde, de color rojo, de color azul y de color blanco, y además fragmentos de cartonaje, un cartonaje pintado sobre un fondo blanco, decoración en negro y en azul, pero de pequeñas dimensiones, lo cual no nos permitía saber qué tipo de decoración había,
pero sí que se trataba de un cartonaje polícromo. Para poder hacer unos mejores trabajos de excavación, decidimos ampliar el perfil oeste para, por una parte, poder tener una mejor visión de esta estructura y, por otra parte, poder realizar los trabajos de excavación en unas óptimas condiciones de seguridad. Y al ampliar este muro oeste, comprobamos que se trataba de una estructura formada por una estancia con unas losas planas como techo de piedra calcárea blanca, pero de mala calidad. Como pueden ver aquí, ya se observaba una grieta en la primera losa de este techo, cosa que iba a dificultar los trabajos de excavación, pero por la estructura que teníamos y también por la medida de los bloques, ya pudimos saber que se trataba de una tumba de época saito-persa. De hecho, las dimensiones de los bloques son una de las medidas que tomamos para saber qué tipo de tumba tenemos en la necrópolis alta, si nos encontramos ante una tumba de época grecorromana o ante una tumba de época saíta o saito-persa. Estos bloques son unos bloques muy grandes, como pueden ver, 1 metro de longitud por 27 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura. No solamente nos pasamos en las medidas de estos bloques para saber si estamos ante una tumba de época saíta o saito-persa o una tumba más tardía de época grecorromana, sino que también teníamos paralelos de esta estructura en la misma necrópolis alta. En la tumba 17, excavada en las campañas 2005-2007, se halló la tumba número 17, una tumba cuyas dimensiones, como veremos, son similares a las de esta nueva estructura y con un techo también plano formado por estas losas de piedra calcárea. Continuamos con los trabajos de excavación de este supuesto pozo que teníamos al principio y ya comprobamos que lo que creíamos que era un escalón en realidad se trataba de un bloque inconexo, y en la parte sur hallamos un paquete momificado de color marrón muy oscuro, y ante una primera limpieza de este paquete pudimos comprobar que se trataba de los pies de un individuo en muy buen estado de conservación, momificado, dispuesto, como parecía, en dirección este-oeste, con lo cual se adentraba en esta estructura funeraria. Procedimos a tapar en un primer momento estos pies para poder excavar el individuo, si es que estaba completo, cuando avanzaran los trabajos de excavación. Hacia el norte retiramos esta piedra inconexa que habíamos visto y ya recuperamos en esta zona fragmentos óseos, costillas, alguna vértebra y este paquete curioso que tenemos aquí, formado por costillas, por coxis, por omóplato, por huesos ilíacos y por un órgano, o lo que parecía un órgano momificado. En este primer momento no sabíamos si nos enfrentábamos a dos inhumaciones o una sola. En todo caso, era bastante curioso. Lo que sí se podía ver por el estado de este paquete es que no se trataba de una inhumación primaria. Retiramos una piedra que había que bloqueaba, dijéramos, el contenido de esta estructura, y nuestro arquitecto, el arquitecto de la misión, el doctor Eloy Algorri, nos recomendó que sacáramos el primer bloque del techo, ya que presentaba mucho peligro la excavación del interior de la estructura con este bloque que presentaba esta grieta. Así que retiramos el primero de los bloques del techo y, mirando el interior de esta estructura, ya pudimos ver que se trataba de una nueva tumba, la tumba número 45, y lo que nosotros creíamos que era el pozo de acceso en realidad era el final de la tumba. Esta tumba tenía dirección este-oeste, pero el acceso de la tumba se realizaba por el oeste. De hecho, la puerta de acceso aún conservaba in situ dos bloques del cerramiento, del cierre de esta puerta. Por la parte exterior de esta estructura comprobamos que la puerta de acceso tenía por delante dos grandes losas verticales colocadas a modo de parapeto o como protección para no poder acceder a la tumba. Este tipo de protección, este tipo de parapeto no es único en la excavación, porque precisamente el año pasado sí que apareció por primera vez esta protección, este parapeto de protección
ante la entrada de otra tumba, la tumba número 38 de época saíto-persa, con lo que parece que algunas de las tumbas de época, las tumbas de época saíto-persa en Oxirrinco, parece que tienen este tipo de protección ante la entrada de la tumba. En cuanto al material recuperado en el interior de esta tumba número 45, la verdad es que no encontramos restos de ajuar funerario, simplemente algunos fragmentos cerámicos que llevamos al laboratorio de la misión para intentar hacer trabajos de restauración. Sí que recuperamos gran cantidad de estos canutillos tubulares y redondos. En un primer momento se hicieron unos trabajos con el tamiz in situ, pero ante la gran cantidad de canutillos que teníamos, lo que hicimos fue guardarlos en sacos, llevarlos a la casa de la misión y allí hacer estos trabajos con más tranquilidad de recuperación de los canutillos. Aquí tengo que agradecer especialmente la colaboración de la doctora Marguerite Rumoffin, la señora Adriana Recasens, la señora Lea Masha y el señor Ibrahim Amer, que tuvieron la paciencia de hacer estos trabajos. Estos canutillos, como he comentado, de color azul, verde, rojo, negro, hechos de fayenza, serían parte de una red de cuentas que cubriría la momia del individuo. Desgraciadamente hemos podido recuperar los canutillos, pero no hemos podido recuperar el hilo con el cual se tejían y la forma que podría tener. Y además también se recuperaron fragmentos de este cartonaje polícromo que habíamos visto, como pueden ver, de decoración de color negro, de color azul y de color vinoso. Finalmente llegamos ya a la excavación del individuo dispuesto en posición de decúbito supino, este-oeste, un individuo los restos del cual solamente quedaban 91 centímetros. Teníamos el brazo derecho roto colocado en diagonal, la mano izquierda, y estos 91 centímetros correspondían a las extremidades inferiores, y teníamos también la cabeza mirando hacia el sur con cabeza y restos de vértebras. Teniendo en cuenta los restos que habíamos recuperado en toda la estructura, consideramos que quizás el paquete momificado que teníamos en la zona este, formado por omóplato, huesos ilíacos, coxis, podría corresponder al mismo individuo, y posteriormente nuestra antropóloga, la doctora Viviana Agusti, confirmó que se trataba de los restos de un mismo individuo. Al lado de esta cabeza se recuperaron fragmentos de cartonaje, estos ya con una decoración mucho más reconocible, tipo Nemes. Es un tipo de decoración bastante habitual en las momias de baja época y de época grecorromana, que cubre la cabeza y los hombros de algunos individuos. Este individuo estaba momificado y las vendas que cubrían este individuo no tenían un vendaje de forma geométrica, que es bastante típico en época grecorromana, sino que eran vendas dispuestas horizontales y verticales. Las extremidades estaban vendadas por separado y entre las extremidades había más paquete de vendas más esponjosas, más suaves y de un color un marrón un poco más claro. Una vez limpia toda la estructura, podemos comprobar que se trata de una tumba de una sola estancia rectangular, orientada este-oeste, con unas medidas, como pueden ver, la longitud de la estancia de 2,20 m, la altura casi 1 metro, 95 centímetros, perdón, 94, y una anchura de 95 centímetros. El acceso a esta estructura se realiza por el oeste, por esta puerta cerrada, de la cual habían retirado uno de los bloques por el cual probablemente entraron a saquear la tumba, teniendo en cuenta el estado del individuo que se había inhumado y el hecho de no haber recuperado ningún tipo de ajuar funerario. El techo de la estructura es un techo plano. Se conservaban cuatro losas en mal estado de conservación.
Y el pavimento sí que se conservaba y era un pavimento realizado con losas de piedra calcárea en más buen estado de conservación, más trabajado, ya que las paredes, que tanto la norte como la sur tenía 3 hiladas, estaban unidas con un mortero grisáceo, pero no estaban trabajadas, los bloques no estaban trabajados. Como comentaba, un paralelo bastante claro de esta estructura es la tumba número 17, también formada por una sola estancia rectangular dispuesta este-oeste, aunque la entrada en este caso se encontraba en el este, en cuyo interior también se exhumó un individuo y cuyas medidas son muy parecidas a las de la tumba 45, la misma longitud, 2,20 m, y una anchura y altura bastante similares. Así que vamos completando este espacio de época entre época saíta y época grecorromana con el hallazgo de otras estructuras funerarias con unas características bastante especiales. Nos trasladamos ahora hasta el sector 2 de la necrópolis alta. Como les comentaba, son dos sectores diferentes, pero están muy juntos uno al otro. El sector 36 lo tenemos en esta zona y aquí tenemos el sector número 2. Este sector número 2, nosotros vamos a centrarnos en la excavación de esta tumba, la tumba número 12. Esta tumba es una tumba que ya se descubrió por primera vez en los años 80 en las excavaciones que realizó el Servicio de Antigüedades egipcio a cargo del señor Mahmud Hansa. Y la misión empezó los trabajos de excavación de esta tumba número 12 en el año 1993. En ese momento, la tumba número 12 estaba formada por 3 estancias, la 1, la 2 y la 3 que vemos por aquí. Y en realidad la tumba, como podrán ver ahora, es una tumba que tiene 5 estancias. Es una tumba de época grecorromana, hecha con bloques de piedra calcárea, de dimensiones mucho más pequeñas que las que hemos visto de época saito-persa, mientras que los bloques saito-persas hemos visto que eran de 1 metro de longitud. Los bloques utilizados en la construcción de estas tumbas grecorromanas son de 30 a 40 centímetros de longitud. En la necrópolis alta, esta tipología de tumba grecorromana es muy habitual. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Y son tumbas de estructura compleja. Esta, en concreto la tumba número 12, la estructura es irregular ya que tuvo que adaptarse a la tumba próxima construida antes que la tumba número 12, que es la tumba número 11. Explicaré un poco los trabajos realizados antes de la campaña 2020 para entender también en dónde nos encontramos. En la campaña de 1993 se documentó estas 3 salas de la tumba número 12 se habían reaprovechado en época bizantina como cripta funeraria, cripta de la casa funeraria número 1, como pueden ver aquí unas inhumaciones, y además la sala número 3, que es la sala que nos interesa para los trabajos de excavación de este año, se había hecho un trabajo de un cierre de la sala con la construcción de un muro de adobes y el cerramiento de una de las puertas que había de uno de los accesos. Las 3 salas conformaban lo que se vino a llamar como cripta G de la casa funeraria, a la cual se accedía desde un pozo funerario de una de las salas superiores de la casa funeraria. En el año 2009 se reemprendieron los trabajos de excavación de esta tumba y ya se pudo completar cuántas salas tenía la tumba, con la excavación de las salas número 4 y número 5. Como puede verse, estas salas se conservaban el arranque de la bóveda que cubría las dos salas. En este caso, estas tumbas grecorromanas acostumbran a tener un cierre con una bóveda de cañón o una bóveda peraltada. Y además se encontró un segundo acceso a esta tumba número 12. El acceso que se había encontrado era una escalera en la zona sur y en esta campaña se descubrió un acceso desde el norte también con unas escaleras. Interesante, en la sala número 4 de esta estructura, apoyado en uno de los muros de compartimentación, se halló una estela, bueno, un bloque que reaprovechado que en realidad era una estela del pequeño Teón de 7 años de edad.
Antes de la campaña de 2020, en 2015, también se realizaron unos trabajos en la tumba número 12. Como pueden comprobar, la sala número 4 se cubrió para conservar la estructura y se procedió a limpiar la sala número 5 y se intentó unos primeros trabajos en la sala número 3, de la cual ya se habían retirado el muro de adobes que se había hecho en época bizantina y se intentó excavar esta sala, pero se había roto la bóveda de esta sala número 3 y en el perfil norte, en el perfil de escombros de norte, se habían documentado o se podían intuir la presencia de unas inhumaciones. Precisamente en el año 2020 iniciamos los trabajos hacia el norte de la sala número 3 y procedimos a exhumar alguna de estas inhumaciones que se podían ver en el perfil. De hecho, nos encontramos, por ejemplo, con un individuo dispuesto en posición de decúbito supino, orientado este-oeste con la cabeza hacia el oeste, del cual no se conservaban las extremidades inferiores, con los brazos dispuestos al lado del cuerpo, pero las manos sobre la pelvis, y estaba momificado. Las vendas, curioso porque las vendas en esta ocasión sí que tenían este trenzado geométrico típico de época grecorromana. El individuo, el cráneo, no se había eviscerado ya que pudimos recuperar el cerebro y además vimos que en la zona de la boca tenía un paquete de vendas como protección. Continuando en la excavación hacia el norte, exhumamos dos individuos más, pero vimos que la excavación se tornaba muy compleja, ya que observamos que habían restos de individuos dispuestos en dirección norte y sur, es decir, que se adentraban hacia el gran perfil norte, y además comprobamos que había un agujero, y en este agujero lo que podíamos ver en un primer momento era una inhumación dispuesta en decúbito dorsal, del cual veíamos los pies y las piernas, momificado, también con un vendaje geométrico en buenas condiciones, y otro individuo en decúbito prono, del cual podíamos ver los pies y parte de las piernas. La caída de manera natural de la arena de este agujero provocó la rotura de parte de las vendas del individuo y viendo la dificultad de excavación decidimos cubrir con arena todos estos individuos y esperar a otras campañas que fueran de más larga duración para poder iniciar la excavación desde la retirada de esta montaña de escombros y poder realizar una excavación en mejores condiciones. Así que procedimos a ir hacia el sur de esta misma sala y recuperar los trabajos que se habían realizado también en el año 2015, cuando se hizo un sondeo de esta zona sur y se pudo observar la presencia de dos individuos inhumados y restos de cartonaje que correspondrían quizás a elementos de un collar useg con decoración pictórica de color vinoso, negro, sobre fondo blanco. Además, como comentaba, se había observado un cuerpo inhumado y restos de otro individuo del cual se recuperó el cráneo y algunos fragmentos corporales. Nosotros atacamos esta zona sur de la sala número 3 y comprobamos que había un recorte realizado en el estrato geológico, en el sedimento de esta zona sur, y en el interior de este recorte pudimos observar la presencia de un murete de adobes en la zona este, por debajo de la cimentación de la tumba número 12, con lo cual este murete era anterior a la construcción de esta tumba número 12. Las dimensiones máximas de este pequeño muro son 1,16 m de longitud por 44 centímetros de altura. Este tipo de adobes, las dimensiones de este tipo de adobes son muy superiores a los utilizados en las estructuras bizantinas, tanto en la construcción de la casa funeraria como en otras tumbas halladas en la necrópolis alta. Y nos remite a una medida de bloques de época saíta, y además tenemos paralelos de este murete precisamente en la misma tumba número 12. En la sala número 4, en un recorte
practicado en el pavimento de la sala, se pudo ver que había una fosa en cuyo interior había un individuo en muy mal estado de momificación con un murete muy parecido al que hemos encontrado, situado en la zona este. Y en la misma necrópolis alta, en la tumba número 17, de la cual también hemos hablado anteriormente, en el pozo de acceso también había un cierre con unos adobes de dimensiones y de disposición muy parecida a la de nuestra tumba número 12. En el interior de este recorte practicado en el Yebel pudimos observar la presencia de 3 inhumaciones, una situada más hacia el norte y 2 situadas más hacia el sur. Además, en esta primera inhumación situada más hacia el norte, recuperamos parte de un cartonaje. Este cartonaje tenía decoración pictórica de color blanco en el interior y fragmentos de costillas y alguna vértebra. En este fragmento situado más hacia el oeste, pudimos observar decoración de color rosa en la parte dorsal y en la parte frontal lo que parecía una figura antropomorfa de color oscuro con el pelo negro y con lo que sería un sudario trenzado. Se adentraba en este perfil de la zona oeste. Como comentaba, se habían hecho unos pequeños trabajos de entibación provisionales a la espera de una campaña de duración de mayor duración para poder realizar unos trabajos de conservación y consolidación más permanentes y poder realizar una excavación en mejores condiciones. Documentamos este individuo y comprobamos que tanto el tipo de decoración como los restos óseos que había se correspondían probablemente con el primer individuo que se recuperó en la campaña de 2015, porque el tipo de cartonaje, la decoración era muy parecida y además en esa ocasión lo que se recuperó fue el cráneo y parte de costillas y en esta ocasión teníamos los brazos y las extremidades inferiores. Más hacia el sur, pudimos constatar la presencia de estos dos individuos, uno con el cráneo mirando hacia el norte y otro con el cráneo mirando hacia el sur y restos de cartonaje, pero como comentaba, se adentraban dentro del perfil, lo que dificultaba los trabajos de excavación. Así que finalmente lo que tenemos es la excavación de esta sala número 3 inconclusa, a la espera de poder acabar de saber qué tipo de decoración y cuántos individuos habían dispuestos dentro de esta fosa y si este murete que teníamos de adobe finalizaba en este momento o tenía algún tipo de continuación. Finalmente dejo los enlaces con las redes sociales, la página web de nuestra misión arqueológica, la página web de la Sociedad Catalana de Egiptología y nuestro Facebook para poder seguir los avances de nuestra misión y para cualquier sugerencia y comentario. Muchas gracias.